Pues como ha quedado documentado por las declaraciones oficiales, México entregó al piloto que llevó al Mayo a Estados Unidos sin saber quién era. Sí, es real. La Fiscalía General de la República admitió oficialmente que entregó a las autoridades estadounidenses al piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada sin conocer su verdadera identidad ni su rol clave en el caso. Pero se asegura que el Consejo de Seguridad pues revisa a quienes ha extraditado al vecino país. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué la propia autoridad se tropieza con este hierro del tamaño de un elefante en la sala? David Saucedo, tengo esas preguntas para ti, consultor en temas de seguridad. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Iván? Qué gusto saludarte. Hay dos hipótesis para tratar de explicar esta aparente contradicción y lo que puede visualizarse como una terrible pifia por parte de la Fiscalía. Por un lado, la explicación que en efecto nos acabas de dar. La Fiscalía reconoce haber cometido un grave error en la identificación de un narcotraficante de alto perfil, o al menos alguien que participó en la trama para la captura del Mayo Zambada. Sin embargo, existe una una segunda hipótesis que con gusto te comparto después de platicar con algunos integrantes del gabinete de seguridad que me compartieron esta información. El gobierno de México siempre conoció, siempre supo que el Janos era el piloto que participó en la detención del Mayo Zambada, pero fue detenido hasta el momento, fue extraditado hasta el momento en el que las autoridades de Estados Unidos lo solicitaron. Como tú sabes, el gobierno federal, el gobierno mexicano ha rechazado la legalidad, la legitimidad de este operativo unilateral de detención del Mayo Zambada. Él le ha combatido en el discurso, en distintas conferencias mañaneras, señalando una posible violación de la soberanía. Pero debajo de la mesa, en acuerdos confidenciales, el gobierno de México sí ha estado apoyando esta investigación. Pero en el momento en el que se hace pública esta entrega del piloto que participó en esta detención del Mayo a los Estados Unidos, el gobierno mexicano cae en una contradicción. Por un lado, dice estar en desacuerdo con el operativo, por el otro, colabora con las investigaciones para la detención y la identificación de las redes criminales que operan con el Mayo Zambada. Entonces, ante la perspectiva de parecer incompetentes o parecer colaboracionistas, el gobierno federal tomó la opción de verse incompetente, es decir, reconocer una pifia, en efecto, muy grande, muy grave, antes que conceder que el gobierno de México en realidad sí está aceptando esta violación de soberanía en los hechos al colaborar en el caso de la investigación del Mayo Zambada. Pues a mí me parece muy plausible, muy creíble, muy sustentada esta explicación que nos compartes, porque es evidente que la colaboración había existido y que hoy el discurso soberanista, y perdón que utilice ese término, pero es porque se asume que Donald Trump ha elevado el tono, se percibe insaciable desde el diagnóstico gubernamental y frente a eso hay que pararlo con un discurso de este corte, pero al mismo tiempo continúan colaborando en materia de seguridad y quizá eso, David Saucedo, estaría explicando el silencio de los últimos días de las autoridades estadounidenses con respecto a los 10 no extraditables, porque ya no supimos nada. Definitivamente, al gobierno de Claudia Sheinbaum le ha redituado en puntos de encuesta envolverse en la bandera, incluso asumir una postura, un discurso casi antinorteamericano, anti-yanqui, aunque por otras vías el gobierno de México acata en general las directrices de Washington, salvo en el caso de la captura con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, pero eso más bien por fines políticos. Ahora bien, ¿qué situación podemos esperar en la Fiscalía General de la República en la investigación del caso? Porque todavía está pendiente qué pasó con el asesinato de Héctor Melesio Cuen. No sabemos por qué la fiscal que en ese momento tenía Rubén Rocha Moya en Sinaloa pudo montar un teatro y decir que lo habían asesinado en la gasolinera,
el propio Gers Manero le reclama que hay un montaje ahí y no se le investiga, no se ha investigado el supuesto viaje que el día de la sustracción del Mayo habría hecho el mandatario sinaloense a Los Ángeles. ¿Qué pasa con todas esas preguntas? ¿Van a quedar como misterios sin resolver, David Saucedo? Me parece que esa es la lógica que tiene actualmente tanto la Fiscalía de Sinaloa como la Fiscalía General de la República, porque dar respuesta a todas estas preguntas que realizas implica en los hechos avanzar en la imputación de cargos y responsabilidades en contra del exgobernador Rubén Rocha Moya. Y por lo que vemos, el gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum, está resuelto a defender a capa y espada a Rubén Rocha Moya, tanto de los posibles delitos que haya cometido en México en este episodio que reseñas, como en los cargos que hay en su contra en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Han hecho de la defensa de Rocha Moya no solo un tema de honor, sino también, al parecer, de seguridad nacional. Ellos consideran que, me refiero al Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, que la detención y eventual captura de Rocha Moya pondría en línea a otros, cuando menos una media docena de gobernadores de Morena, que van a ser importantes para la elección intermedia. Quizá la presidenta Claudia Sheinbaum habría aceptado la detención de algunos de estos personajes, pero después de la intermedia, una vez que ella hubiera podido reemplazar a algunos de estos gobernadores que son herencia de Andrés Manuel López Obrador por personajes más afines al proyecto político de la presidenta. Pero antes de la elección intermedia, veo muy complicado que el gobierno federal acepte esta directriz y seguramente vendrán más actos de represalia de Donald Trump por no detener y enviar a Estados Unidos a Rocha Moya. ¿Eso significa que no puede el gobierno morenista permitir la narrativa de la narcopolítica en tanto nos encaminamos a las urnas en 2027? David Saucedo, te dejo esa pregunta y te pido que nos vayamos a pausa para regresar con nuestra conversación.